Una de las peores épocas de cierre de iglesias. Esto sucedió especialmente bajo el régimen de Khrushchev, lo que es una paradoja, pues Occidente lo vincula a una política liberal y a la introducción de libertades. Se vieron afectados incluso aquellos que habían pertenecido a la Iglesia Ortodoxa rusa. Nikita Khrushchev se vanaglorió en 1960 en el 21 Congreso del Partido Comunista de que en los siguientes 20 años él saldría en televisión para mostrar al último cristiano vivo de la URSS como una curiosidad. Khrushchev en 1980, la creciente concienciación política y social en las distintas repúblicas soviéticas, junto con la política de Gorbachev de glasnost y perestroika y su visita al Vaticano, despertaron en Ucrania occidental la sensación de que había llegado el tiempo de luchar abiertamente por los derechos religiosos de los ucranianos greco-católicos. Nuestros obispos fueron a Moscú e iniciaron una huelga de hambre por la legalización de la Iglesia greco-católica. Muchos periodistas escribieron sobre este acontecimiento y todo el mundo habló abiertamente del mismo. De esta forma mostramos al mundo que esta Iglesia existía y que había un pueblo que luchaba por los derechos de la Iglesia greco-católica. Pues muchos ni tan siquiera sabían de nuestra existencia. En nuestras pancartas se podía leer que éramos 5 millones de católicos que queríamos rezar en nuestros lugares de oración. Reclamamos la devolución de nuestras iglesias. 72 personas de las nuestras estuvieron durmiendo uno junto a otro en una habitación durante 6 meses. Todo este tiempo duró nuestra huelga de hambre. Algunos participaron durante una semana, otros durante un mes. Yo mismo estuve allí 4 veces. Cada vez hice huelga de hambre durante una semana. Los periódicos empezaron a escribir sobre nosotros, hicieron fotografías y el periódico Svoboda informaba constantemente sobre la huelga de hambre. Al fin conseguimos nuestro objetivo y la Iglesia greco-católica volvió a ser reconocida oficialmente. En 1990 la Iglesia greco-católica fue inscrita legalmente. A continuación, miles de creyentes abandonaron la Iglesia ortodoxa y volvieron a las comunidades de sus abuelos. Pero a pesar de ello, no fue rehabilitada. Esto significó que las propiedades confiscadas después de 1946 y traspasadas a la Iglesia Ortodoxa no se le reconocían y en consecuencia tampoco se le devolvieron. Por desgracia, esto contribuyó a la división entre las comunidades greco-católicas y ortodoxas, lo que todavía continúa en la actualidad. En 1989, por lo menos 1000 parroquias decidieron volver a la fe de sus ancestros. Aun cuando habían reconocido los sacramentos en la Iglesia Ortodoxa, esta no pudo retenerlos. Para no empeorar la situación con los ortodoxos, muchos cristianos greco-católicos tomaron la iniciativa y se dispusieron a construir nuevas iglesias. Un esfuerzo excepcional a la luz de la destrucción de tantas iglesias greco-católicas. Antes de la guerra, había planes para desmantelar esta iglesia greco-católica para responder a las necesidades de los coljoses. El pueblo unido opuso resistencia, pero llegó la milicia con tractores y detuvo a muchos. A algunos se los llevaron, a otros les pusieron una multa, aunque fuera pequeña. En la iglesia parecía que habían atacado los tártaros. Incluso levantaron los cimientos. La cuestión de la reparación ni siquiera se llevó a debate. Al fin, los habitantes del pueblo consiguieron a principios de los años 90 una nueva iglesia ortodoxa. Nadie hablaba de la iglesia greco-católica. Si bien cuantos más sacerdotes salían de la clandestinidad, más personas concienciadas históricamente abandonó nosotros. A mí me bautizaron en la iglesia católica. Cuando nací todavía existía legalmente. Así pues, ¿por qué tenía que convertirme en miembro de la iglesia ortodoxa? Mi hijo es sacerdote greco-católico. Empezamos con una capilla pequeña, en la que incluso ahora
Seguimos celebrando la Eucaristía. No tenemos dinero para proseguir la construcción de una nueva. El regreso de la Iglesia greco-católica y el deseo extendido del renacimiento religioso tras la opresión comunista durante décadas desencadenó la necesidad de construir nuevas iglesias, especialmente en zonas urbanas en desarrollo, en las que en los planos urbanísticos soviéticos no estaba prevista la construcción de ninguna iglesia. Los miembros de la comunidad estaban acostumbrados a ir a la catedral, al centro de la ciudad, si bien allí nunca había espacio suficiente. Por esto construimos aquí una capilla provisional. En 1994 empezamos a construir nuestra propia iglesia. Con la ayuda de Dios y el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, está casi terminada. Ahora solo falta revocarla y después la podremos utilizar. Hay mucha gente que incluso tiene que pasar hambre. Pero cuando se trata de construir una iglesia greco-católica, se sacrifican de forma especial, entregando tiempo, energía e incluso algo del poco dinero que tienen. La pobreza de Ucrania es extrema. El salario medio mensual es de unos 20 euros y el nivel de vida es muy bajo. A pesar de ello, las iglesias y monasterios aparecen como hongos. La renovación espiritual es tan fuerte que no solo están llenas las iglesias, sino que incluso los conventos de monjas y frailes apenas tienen espacio para acoger a los nuevos candidatos. Fui bautizada clandestinamente en casa de mi tía. Tenía 6 años cuando llegó el sacerdote. De lo único que me acuerdo es que siempre celebrábamos las fiestas religiosas más importantes, como Semana Santa y Navidad. En esos días, nuestra familia siempre hacía la celebración, mientras que otros eran muy escépticos. Normalmente visitábamos a nuestra abuela en un pueblo en el que nadie nos podía reconocer. Todavía recuerdo que en Semana Santa comíamos el pastel de Pascua y que en Navidad siempre nos sentábamos a la mesa decorada para la fiesta. Mi padre era creyente, pero no podía arriesgarse a hacer la celebración en casa para no ser descubierto. Hace mucho tiempo que buscábamos un lugar como este para poder alojar con espacio suficiente a las primeras 10 hermanas. La Divina Providencia hizo que recibiéramos un ofrecimiento del presidente del Concejo Municipal que nos propuso mudarnos aquí. Teníamos edificios que no se utilizaban. Creo que era la voluntad de Dios que acogiéramos aquí a las hermanas. Primero tuvimos la oportunidad de conocer al padre Grigori y después hablamos de lo bueno que sería que las hermanas pudieran fundar un convento en nuestra comunidad. Архиереи нашим Иоанне Павле Попюримским, о блаженнем патриарсе нашим Ярославе Иване, о боголюбивом епископе архимандрите нашим Кир Любомире, о боголюбивом епископе нашим Кир Михаиле, честнім пресвітерстві еже во Христі діяконстві, о всем пришті люди, Господу помолімся. Cuando llegamos, este lugar estaba totalmente arruinado. Hacía un año que no se habitaba y no había calefacción. Pero nosotras estábamos muy contentas por haber encontrado un lugar donde empezar con nuestro trabajo. Nadie nos ayudó tanto al principio como ayuda a la iglesia necesitada. Su apoyo financiero hizo posible la renovación de uno de los edificios principales, donde hoy en día se encuentran nuestras celdas, el comedor, la cocina y una pequeña oficina, muro alrededor de nuestro convento. Esto era para nosotras muy importante, pues el convento se encuentra en el centro del pueblo. En otro caso, las hermanas no se habrían sentido bien, especialmente en el momento de orar o cuando desean estar solas en el jardín.
царство істини, радої, кротости і правди, і наставить тя дивна десниця Твоя, в стріли Твоя і сошрене